enfocaremos en la reciente crisis de seguridad que ha sacudido a Ecuador con un mensaje peculiar del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Acompáñenos mientras desentrañamos los eventos y exploramos las implicaciones de esta escalada de violencia. El presidente Bukele no tardó en expresar su opinión sobre la crisis que asoló la ciudad de Guayaquil utilizando la red social X. Compartió unas palabras que han dejado a muchos reflexionando sobre la situación. No es soplar y hacer botellas, afirmó, dando a entender que abordar la crisis de seguridad no es una tarea sencilla ni puede resolverse con simplicidad. Para entender completamente el contexto de estas declaraciones, es crucial examinar los eventos que desencadenaron el mensaje de Bukele. En Guayaquil, una serie de actos delictivos llevaron a grupos armados irregulares a tomar el control de un recinto universitario y un canal de televisión. La situación obligó a evacuar los comercios en el centro de la ciudad, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre. Parece ser que la respuesta puede encontrarse en la estrategia de seguridad implementada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Este último, en un intento por combatir la creciente violencia en su país, anunció un nuevo estado de excepción. Esta medida otorga a las Fuerzas Armadas la autoridad para intervenir en las cárceles, emulando así el enfoque adoptado por Nayib Bukele en El Salvador. Las similitudes entre las estrategias de seguridad de ambos presidentes no han pasado desapercibidas para los medios ecuatorianos, que rápidamente vincularon las palabras de Bukele con la crisis de seguridad en su país. Pero, ¿cuál es la raíz de esta crisis en Ecuador? Además de los eventos recientes, el presidente Noboa ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno en la nación sudamericana. Para comprender mejor la situación, es esencial sumergirnos en el contexto histórico y político de Ecuador. A lo largo de los años, el país ha enfrentado desafíos relacionados con la seguridad y la estabilidad gubernamental. La presencia de grupos armados irregulares y la tensión en las cárceles han sido temas recurrentes que han desafiado a las autoridades y sus intentos por mantener la paz. En este sentido, el anuncio de Noboa sobre el estado de excepción no solo refleja la urgencia de abordar la creciente violencia, sino que también pone de manifiesto la búsqueda de un modelo de seguridad eficaz, similar al implementado por Bukele en El Salvador. Este último, desde su llegada al poder, ha adoptado medidas contundentes para combatir la criminalidad, incluyendo la militarización de las cárceles y la persecución activa de grupos delictivos. Ahora, volvamos al enigmático mensaje de Bukele. No es soplar y hacer botellas. Esta expresión popular en El Salvador significa que abordar la seguridad no es una tarea fácil y requiere un enfoque serio y comprometido. En el contexto de la situación ecuatoriana, el presidente salvadoreño podría estar señalando la complejidad de lidiar con la violencia y la necesidad de estrategias profundas y sostenibles. Antes de continuar explorando la situación en Ecuador, es crucial vincular la reciente declaración de Nayib Bukele con eventos pasados en El Salvador. En noviembre del 2022, el presidente salvadoreño compartió su perspectiva sobre el estado de excepción a través de la red social X. Bukele afirmó que el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica, subrayando la importancia de contar con una estrategia integral contra el terrorismo antes de implementar dicha medida. En El Salvador, el estado de excepción fue decretado en marzo del 2022, en respuesta a una escalada de homicidios atribuidos a pandillas o maras. La principal misión de esta medida era combatir a estos grupos criminales, a menudo etiquetados como terroristas. Desde entonces, el gobierno de Bukele ha detenido a más de 75.100 personas acusándolas de pertenecer a pandillas o de colaborar con ellas. Sin embargo, este enfoque no ha estado exento de controversias y ha generado preocupación por los derechos humanos.
En consonancia con las palabras de Bukele sobre la necesidad de acciones efectivas, es esencial examinar las consecuencias del régimen de excepción en El Salvador. Más de 6.000 víctimas de atropellos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos sin orden, han sido registradas por organizaciones humanitarias. Además, se ha informado de la incomunicación con personas detenidas, aunque el gobierno asegura que más de 7.000 personas han sido liberadas bajo libertad condicional. Las críticas sobre el respeto a los derechos fundamentales persisten. En el contexto de este régimen, surge la construcción del Centro de Confinamiento para el Terrorismo, considerada por Bukele como la cárcel más grande de Latinoamérica. Este centro se ha convertido en un símbolo de la respuesta del gobierno salvadoreño ante la violencia y la criminalidad. Sin embargo, la controversia persiste ya que organizaciones internacionales han señalado las condiciones de detención y las violaciones de los derechos humanos que podrían estar asociadas a este tipo de instalaciones. Ahora, conectando los puntos con la situación en Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha anunciado la construcción de cárceles similares a las de México y El Salvador. En una reciente entrevista, Noboa confirmó que la primera piedra para estas nuevas instalaciones se colocará en la próxima semana. El presidente ecuatoriano destacó que las cárceles seguirán el mismo diseño utilizado por la misma compañía responsable de las cárceles de máxima seguridad en México y El Salvador. En un tono jocoso, Noboa dirigió un comentario peculiar a los Bukele lovers, haciendo referencia a los seguidores del presidente salvadoreño de manera sarcástica. Invitó a aquellos que admiran a Bukele a visitar la cárcel que están construyendo. Incluso sugirió que podrían quedarse una noche si cometen un crimen. Estas declaraciones añaden un matiz de humor en medio de un tema tan serio como la construcción de cárceles en un contexto de crisis de seguridad. Estas conexiones entre El Salvador y Ecuador revelan un patrón emergente de la región latinoamericana. Los líderes buscan estrategias similares para hacer frente a la violencia y la criminalidad, adoptando medidas drásticas como estados de excepción y la construcción de cárceles de alta seguridad. Sin embargo, las críticas y preocupaciones sobre los derechos humanos persisten, planteando preguntas sobre la eficacia a largo plazo de estas medidas y la necesidad de abordar las raíces profundas de la inseguridad. Sin duda, la crisis de seguridad en Ecuador ha llevado a un intercambio de estrategias entre los presidentes de El Salvador y Ecuador. La implementación de estados de excepción y la militarización de las cárceles son respuestas que reflejan la urgencia de abordar la creciente violencia. Sin embargo, la complejidad de la situación exige un análisis más profundo de las raíces del problema y la adopción de enfoques sostenibles. A medida que Ecuador enfrenta su realidad, queda por verse si las medidas adoptadas serán efectivas para restaurar la seguridad y la estabilidad en el país.